Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy recordaremos un gran clásico del cine bélico. Hemos esperado mucho tiempo. Al fin vamos a arreglar cuentas con los japoneses. Seréis los primeros en volver a Birmania. Eso es, Objetivo Birmania, de Raoul Walsh. También le daremos un repaso a la vida y a la carrera de un veterano ya retirado del cine que cumple 95 años nada menos, Gene Hackman. Nunca he querido ser otra cosa que un actor. George C. Scott tiene una frase en Patton que es muy apropiada. Dios, ayúdame porque me encanta. Helio Castro ha charlado con la actriz Naya Leigh y en la sección dedicada al cine del oeste tenemos una película protagonizada por un viejo alguacil cazarrecompensas y una niña. Los niños pueden ser amigos de personas mayores, ¿no? Claro que pueden, hay un montón de ejemplos. Gran Torino, Valor de Ley. Pues eso, Valor de Ley, la de los hermanos Coen, no la de John Wayne. Estos son los contenidos que tenemos, así que comenzamos a servirlos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo, 26 de enero, se cumplen 80 años del estreno de uno de los grandes clásicos del cine bélico, Objetivo Birmania, dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn. La acción transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático, enfrentando a tropas estadounidenses y japonesas. Objetivo Birmania es una de las mejores películas que ha dado el género bélico y, sin embargo, le han acompañado varias polémicas que nada tienen que ver con la calidad del film. La primera ocurrió en Gran Bretaña. Parece que ganó la guerra él solito, como Errol Flynn. Cuando la película se estrenó allí, un periódico inglés publicó una caricatura de Errol Flynn ondeando la bandera estadounidense sobre la tumba de un soldado británico, dando a entender que el film sugería que la conquista de Birmania había sido solo obra de norteamericanos, cuando en realidad fueron los británicos quienes más tiempo y con más efectivos lucharon allí. Estuvo conmigo en Birmania en el 42 y 43, los peores años. Tuvo que ser una terrible experiencia, señor Jones. No tan terrible, señor Smith. Tuvo sus compensaciones, camaradería, y yo tenía un talento especial muy solicitado en medio de la jungla. Podía oler agua a lo lejos como un nativo. La película fue retirada de los cines a la semana de estrenarse debido a las protestas de militares y asociaciones de veteranos. Como viejo soldado me siento fatal. Con 50 de mis viejos comandos conquistaría el país. Objetivo Birmania no se estrenaría en Reino Unido hasta 7 años después y lo hizo con el añadido de un cartel en los títulos de crédito que agradecía la contribución británica. La segunda polémica se produjo en el mismo Estados Unidos. ¿Hace usted la guerra detrás de una mesa de despacho? No. Tampoco yo la describiré desde un despacho. Algunos periódicos acusaron a Errol Flynn de jugar a la guerra en el cine mientras sus compatriotas luchaban en la vida real. El gran héroe de las películas no hace nada, decían. Se oculta en su mansión de Hollywood cuando otros se dejan la piel en el campo de batalla. Lo cierto es que el actor intentó alistarse en todos los cuerpos del ejército, pero no le aceptaron. La Warner, el estudio para el que trabajaba, escondía un secreto. Su estrella padecía tuberculosis. Rory Flynn, hija del actor. La tuberculosis fue lo que evitó que fuera a la guerra, pero él no quería que se supiera, porque el héroe vigoroso que saltaba de muro en muro, de barco en barco, no podía tener tuberculosis. Aquello no podía ser. La tercera de las polémicas tiene que ver con nuestro país. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco,
ha fallecido. El 19 de noviembre de 1975, la noche en que Franco agonizaba, Televisión Española cambió la película que estaba programada y emitió Objetivo Birmania, por lo que algunos han considerado erróneamente el film como una película de índole franquista. Objetivo Birmania comenzó a filmarse en abril de 1944, cuando la campaña aliada de la conquista de Birmania ya había comenzado. Esto es Birmania, el más duro campo de batalla conocido, donde los japoneses seccionaron la famosa ruta de Birmania, cerrando así el paso a China, paso que había que abrir a cualquier precio. La operación va a ponerse en marcha. Objetivo: Birmania. La película forma parte del conjunto de producciones que Hollywood realizó durante la contienda con claras intenciones propagandísticas, buscando levantar el ánimo y el espíritu combativo de los norteamericanos. ¿Tú crees que saldremos de este atolladero? Sé un hombre, con eso basta. A lo largo de más de 2 horas de metraje se destaca el valor, la camaradería y la capacidad de sacrificio de los soldados estadounidenses. Dios mío, conviviendo con estos muchachos, llega uno a comprender su gran espíritu, su valor. Saben que la muerte está al acecho y tienen miedo, pero cumplirán con su deber. Contrapone la nobleza y el heroísmo de los norteamericanos con el salvajismo, las caras feroces y los gritos terribles de los japoneses. En una de las escenas, tras descubrir a un oficial que ha sido torturado hasta la muerte por el enemigo, el periodista que acompaña al comando lanza horrorizado un discurso sobre la necesidad de acabar con los japoneses. Esto es una maldita matanza a sangre fría por una gente que se dice civilizada. ¿Civilizados? Son una piara de cerdos y de idiotas, unos apestosos salvajes enanos. ¿Y sabe lo que le digo? ¡Eliminarlos! ¡Hay que borrarlos de la faz de la tierra! ¡Borrarlos de la faz de la tierra! ¡Estos bastardos! Aunque hay que decir que la violencia del film es más psicológica que visual. En esa escena no vemos más que las botas del oficial torturado y a lo largo de la película hay numerosos muertos, pero no se ve ni una sola gota de sangre. De repente, los japoneses empezaron a disparar. Nos cercaron, abrieron fuego a quemarropa. Usted no se imagina qué infierno. Una auténtica carnicería. Objetivo Birmania es la historia de un pelotón de 50 paracaidistas estadounidenses que ha de cumplir una misión clave que permita la posterior invasión de Birmania. Nuestra misión es demoler una estación japonesa de radar y su centro de comunicaciones próximos al punto W del mapa de operaciones B. Debemos localizar el radar y destruirlo antes de que los japoneses nos descubran. El comando capitaneado por Errol Flynn logra con éxito la destrucción del radar, pero los problemas llegan cuando el avión, que ha de recogerlos en un aeródromo de la selva, no puede aterrizar. ¡No aterricéis! ¡Os están esperando! ¡No aterricéis! Han venido a recibiros, ganad altura. Los japoneses os están esperando. Nosotros vamos a retirarnos. Venid dentro de 2 días a posición G 285906. Di a los demás pilotos que vienen 360 grados. Comienza así un largo y penoso avance por la jungla. Cuanto más se acerca a nosotros, más japoneses querrán evitarlo. Esta orilla del río está infestada de enemigos. No le comprendo. No pretenderá que vengan andando. Todos los aeródromos utilizables están controlados por los japoneses. No podremos evacuar esas tropas por avión. 225 kilómetros. Sí, cubiertos por los japoneses metro a metro. Un periplo en condiciones extremas y sin apenas víveres en el que serán acosados constantemente por el enemigo. Capitán, hemos matado a 16, pero aún somos 1 contra 2. Así, poco a poco, el pelotón irá perdiendo efectivos. Ha cesado el fuego. Seguimos la marcha. Recogedle. Ha muerto mi capitán. La placa. Objetivo Birmania ofrece una sensación de realismo muy auténtica gracias, en buena parte, a la utilización de imágenes documentales y al uso de material real del ejército de los Estados Unidos. La película mostraba 3 avances tecnológicos que resultaron claves en la Segunda Guerra Mundial: el radar, el remolcador aéreo y la radio portátil de campaña. Intenta hablar otra vez con el teniente Jacobs. Bien. Baker 1, Baker 2, Baker 1, Baker 2. Estamos en la posición, ¿y vosotros? Y una curiosidad. Obsequiemos a los japoneses con unas granadas. ¡Ahí va eso! Objetivo Birmania fue la primera película que mostró a los soldados quitando el seguro de las granadas de mano con los dientes, un gesto que luego se repetiría en otras muchas películas bélicas.
El director de Objetivo Birmania es Raoul Walsh. Pertenecía al selecto grupo de directores denominados Los Tuertos, porque todos ellos llevaban un parche en el ojo. John Ford, Fritz Lang, Nicholas Ray, André de Toth, Samuel Fuller y él. Errol Flynn fue su actor fetiche y juntos colaboraron en 8 películas con títulos como Gentleman Jean o Murieron con las botas puestas. Walsh tenía un gran concepto de él. Era un buen actor, mucho mejor de lo que la gente piensa. Cuando le gustaba una película, trabajaba realmente duro. Aunque la película es puro entretenimiento, la habilidad de Raoul Walsh para equilibrar las escenas de combate con el drama humano lleva el film un paso más allá del simple hazañas bélicas. Se erige en un estudio psicológico del sufrimiento de los soldados expuestos a las situaciones límites de la guerra. La emboscada de los japoneses ha traído nuevas complicaciones. Tuvieron que abandonar los víveres ante el insistente ataque del enemigo. Menudo panorama se les presenta. Enfrentarse a un enemigo superior sin comida ni municiones. Todo ello con la ayuda de estupendos secundarios, aunque poco conocidos para el espectador español, como George Tobias o Henry Hull. ¡Qué jicas! No sois los únicos que os arrastráis por el fango. ¡Hola, estiércol! ¡Hola, fango! Pero es la estrella Errol Flynn quien acapara toda la atención. El actor interpreta a un capitán duro en combate y buen estratega, pero que es también animoso y cercano a sus hombres. Sabe sufrir con ellos. Estáis todos cansados, como yo. Eso hace que os preguntéis por qué vamos al norte en lugar de a la base. No sé la razón, pero tiene que haberla. Y cuanto antes alcancemos la cima de la colina que tenemos delante, antes estaremos a salvo. Vamos, ánimo y en marcha. Seguiré a ese hombre aunque sea al fin del mundo. El actor logró en Objetivo Birmania la que muchos críticos consideran la mejor interpretación de su carrera. Rory Flynn, otra vez. Creo que es debido a que el material que le dieron le gustaba realmente y por eso hizo una interpretación fantástica. Dio vida de una forma muy convincente a ese líder militar que comprende a sus hombres y que siente el miedo que ellos sienten. La película no se rodó en la selva, sino en las marismas del condado de Orange y, lo que resulta más curioso, en el Jardín Botánico de Los Ángeles. Tiene un parque precioso. ¿Como Nueva York? Sí, Schenectady es casi Nueva York. El añadido de tomas aéreas y de otro material documental rodado en la auténtica Birmania por las cámaras del ejército, unido a la estupenda fotografía en blanco y negro de James Wong Howe, consiguen transmitir al espectador la ilusión de una jungla verdadera. En esta película, Howe se convierte en uno de los precursores del rodaje cámara en mano. También es destacable el papel del departamento de sonido, con efectos sonoros que, mezclados con la eficaz banda sonora de Frank Washman, contribuyen a crear la tensión claustrofóbica del viaje por la selva. Objetivo Birmania resultó un éxito de público y fue candidata a 3 Oscar. Mejor dirección, mejor banda sonora y mejor guión. Un guión que está lleno de un patriotismo sin complejos, con escenas como aquella en la que Flynn entrega a su superior las chapas de los soldados muertos en la misión. No puedes imaginar la importancia que tenía volar la estación de radar en esta operación. Aquí está el precio. No mucho que digamos, un puñado de americanos. A pesar de este despliegue de patriotismo, unos años después, el guionista Lester Cole sería puesto en cuestión. Seguramente no le sorprenda que haya sido reconocido como simpatizante del Partido Comunista. Cole fue acusado en la caza de brujas del senador McCarthy y, al negarse a declarar en contra de otros compañeros, se convirtió en uno de los famosos 10 de Hollywood que acabaron en prisión. Ahora, nuestro juego de las películas. A ver quién adivina las 3 de esta semana. Oye, ¿qué camisa vas a llevar? Llevaré la camisa azul claro. No, esa no. Ponte la beige y déjate de caprichos. Está Luisa, vendida. no se puede atracar un banco con una camisa ¿Por qué beige. no? Porque es muy clara, sería un blanco perfecto. En todo caso, sería un beige perfecto. No me vengas con chistes, yo no puedo ir. ¿De qué ¿Comprende? color No, van los seguro demás? que no llevan camisa ¿Y cómo beige. lo sabes? ¿Qué se van a poner? No lo sé, no me des la lata. ¿Por qué no los llamas y se lo preguntas?
¿Cómo no me he dado cuenta antes? Usted es el fabuloso Hudson Hornet. Tuvo el récord de victorias en una temporada. ¡Ah, qué suerte! Tiene que enseñarme, por favor. Ya lo he intentado. Ganó el campeonato 3 veces. Mire esos trofeos. Míralos tú. Yo solo veo un montón de copas vacías. Quiero bajar a la mina contigo, padre. Más sensatez, muchacho. La mina no es para ti. Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos me conformo. En nuestros tiempos era distinto. Había dinero y oportunidad para todos, pero Hugh ha estudiado. ¿Por qué enterrar lo que sabe en una mina? Yo lo prefiero, padre. Quiero ir a la mina. Pues vamos a ver cuántas habéis acertado. Empezábamos con Woody Allen discutiendo con su mujer sobre qué camisa llevar a un atraco en Toma el dinero y corre, la película con la que debutó como director en 1969 y que contaba en forma de falso documental las andanzas del delincuente Virgil Starwell. La banda sonora era obra de Marvin Hamlisch. Después oíamos a Rayo McQueen, el coche protagonista de la película de animación Cars, hablando con un viejo campeón retirado al que en la versión original ponía voz nada menos que Paul Newman. Cars, estrenada en 2006, tenía música de Randy Newman. Y acabábamos con todo un clásico. Un Roddy McDowell niño le decía a su padre que quería ser minero como él y sus hermanos en Qué verde era mi valle, de John Ford. Y lo que aún suena de fondo es un tema de su banda sonora compuesta por Alfred Newman, el tío de Randy Newman. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo jueves 30 de enero cumplirá 95 años uno de los actores vivos a los que más admiramos, el gran Gene Hackman. Ese cumpleaños es motivo más que suficiente para traerle hoy aquí y repasar su vida y su carrera. Soy yo otra vez, Gene. No me cuelgues, por favor, escúchame. Si confío en ti es porque sé que tú eres distinto a las otras estrellas de Hollywood y es necesario que me ayudes a dar a conocer este guión que he escrito y que puede salvar a la humanidad. La escena pertenece a mediados de los años 90. Un tipo acosa a Gene Hackman y no es la primera vez que el actor pasa por ello. También estaba aquel pintor que le mandaba dibujos incesantemente, o aquel otro que le esperaba a la puerta del hotel llevando en la mano un estuche de escopeta. Gene Hackman debía tener cierto magnetismo para los chalados que le veían en la pantalla y al momento creían haber encontrado en él a un amigo. Pero ¿por qué a él? Quizá porque la gente le sentía más próximo, porque podían identificarse con sus personajes nada sofisticados. Gene Hackman ha sido el tipo corriente por excelencia del cine americano. Ni guapo, ni feo, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni delgado. Además, rara vez se transformaba. El público siempre veía a Gene Hackman detrás de todos sus personajes, ya fuera policía, cura o ladrón. Y lo más curioso es que hizo de eso su principal virtud como actor, unido a su gran técnica interpretativa que le permitía adaptarse a cualquier personaje. Me gusta pensar en mí como en un artesano, alguien que está bien preparado, sabiendo dentro de mis límites de lo que soy capaz, pero al mismo tiempo sabiendo estar listo para cambiar e intentar cosas nuevas, que es algo que también forma parte de ser un artesano. Desde niño soñaba con ser actor y devoraba en el cine las películas de sus ídolos, James Cagney y Errol Flynn. Sin embargo, no estudió interpretación, sino que a los 16 años, mintiendo sobre su edad, se alistó en el cuerpo de marines. Lo hizo por puro despecho, tras una discusión con su entrenador de baloncesto que le había llamado inútil. Solo quería marcharme de la ciudad y era una forma fácil de que me mandaran fuera. Me dijeron que me destinarían a China. Con los marines pasaría 5 años. Al volver a la vida civil hizo todo tipo de trabajos: vendedor de zapatos, portero de hotel, camionero. No será hasta ya cumplidos los 30 cuando entonces sí. Entonces se anima a perseguir su sueño de ser actor y se matricula en la Escuela de Interpretación Pasadena Playhouse de Los Ángeles, donde se hace amigo de otro estudiante llamado Dustin Hoffman.
Los profesores les consideran a ambos los alumnos con menos posibilidades de éxito. Solía calificarnos muy bajo en todas las categorías: caracterización, maquillaje, movimiento. Creo que la puntuación más alta que saqué fue 1,4 o algo así. Es por eso por lo que los dos deciden viajar a Nueva York a intentar buscarse la vida en el teatro. A principios de los años 60 nos encontramos a los dos amigos viviendo en un pisucho mugriento, con Dustin durmiendo en el suelo de la cocina, mientras pasan el día presentándose sin éxito a audiciones teatrales. Ese tiempo que viví en Nueva York es para mí la época de las cucarachas. Pero poco a poco los papeles en el teatro van llegando y en 1965 se produce el debut en el cine de Gene Hackman. La película es Lilith, de Robert Rosen. Interpreta al marido de un antiguo amor del psiquiatra al que da vida el protagonista, Warren Beatty. Bueno, es muy agradable estar aquí de conversación, pero tengo una reunión muy importante, perdón. Yo también me voy. No, usted quédese. Paula, atiende a nuestro invitado. ¿No vas a sacar la basura? Lo haré cuando vuelva. Se está acumulando. Oye, yo no puedo pensar en todo. Tengo cosas más importantes en la cabeza que la basura. El papel de Hackman no llega a los 5 minutos y la película es un fracaso, pero 2 años después, Beatty se acuerda de él y le propone para otra película de la que va a ser protagonista y productor. Warren me recomendó al director Arthur Penn y por una de esas casualidades de la vida, Arthur pudo verme porque yo estaba haciendo una obra de teatro en el lugar donde él vivía, Stockbridge. Arthur Penn le ofrece el papel de hermano mayor de Warren Beatty en Bonnie y Clyde. ¿Estáis Bonnie? Sí. Tengo entendido que cuidas muy bien al pequeño de la familia. Sí. Estoy contento de conocerte, hermana. La película es un gran éxito y Hackman obtiene con ella su primera nominación al Oscar. Un día, caminando por la calle en Nueva York, se da cuenta de que todo ha cambiado. Se ha hecho famoso. Por todas partes la gente le saluda gritando el nombre de su personaje en Bonnie y Clyde. ¡Oh! ¡Pero si es Boo! ¡Oh! Pero la fama con mayúsculas llegará en 1971 gracias a French Connection contra el imperio de la droga. Amigos, Popeye está aquí. Las manos sobre la cabeza, fuera de la barra y junto a la pared. ¿Ya lo habéis oído? Vamos andando. ¡Fuera de la barra! ¡Todos! ¡Tú, muñeca, muévete! En ella, Gene Hackman encarnaba a un nuevo tipo de policía que en los años siguientes sería imitado hasta la saciedad. Un poli bocazas de métodos a veces brutales, pero incorruptible. Y sobre todo un policía creíble y real, nada que ver con los héroes a los que nos tenía acostumbrados hasta entonces Hollywood. Voy a sacarte las tripas por aquellas 3 bolsitas y te voy a clavar en la pared por limpiarte los zapatos en poca, pues sí. French Connection le valió su primer Oscar en 1972 e hizo de Gene Hackman una estrella. A partir de entonces se convirtió en uno de los rostros más familiares del cine americano. Aquí tenemos unas cuantas muestras de sus personajes más recordados. ¿Y cómo vas a felicitar al genio del crimen de nuestro tiempo? ¿Eh? ¿Diciéndome que soy fenomenal? ¿Carismático? ¿Malvado? Retorcido. Lex Luthor, el enemigo mortal de Superman, o este otro, el cura que organizaba la supervivencia en la aventura del Poseidón. El agua está entrando en el barco y nos vamos hundiendo más y más. Puede que nos hundamos del todo antes de que encontremos por dónde salir. Pero existe una posibilidad, aprovechémosla. El especialista en escuchas de la conversación de Coppola. Vamos, tú ocúpate de la grabación. Se oye perfectamente. Mira, fíjate, ¿has visto a ese hombre del sonotone como Charles? Por eliminado, le han descubierto. Dame los auriculares. Su actuación en la conversación ocupa el puesto 37 de las 100 mejores interpretaciones de todos los tiempos según la revista Premiere. También tenemos al sabueso a la búsqueda de una adolescente, Melanie Griffith, huida de casa en La noche se mueve. ¿Has venido a por la camisa? No, he venido a decirte que soy un detective privado, contratado por tu madre para llevarte a Los Ángeles. Yo no vuelvo con esa bruja. Al duro entrenador de Hoosier, más que ídolos. Empezaremos cuando yo lo diga. Bien, tendrá la amabilidad de decírmelo. Yo estoy cansado de acuerdo, fuera de aquí. Ahora mismo. ¿Me va a echar? Sí, y no vuelvas hasta que aprendas a tener la boca cerrada y a escuchar. O al agente del FBI que investiga crímenes racistas en Arde, Mississippi. ¿Le gusta el béisbol, Anderson? Sí, me gusta. ¿Sabe? Es el único sitio donde un negro puede menear un palo ante un blanco sin empezar un disturbio. Y así podíamos seguir un rato largo. Reportero de guerra en Bajo el Fuego, secretario de Defensa de los Estados Unidos en No hay salida, miembro del Ku Klux Klan en Cámara sellada o comandante de un submarino que está a punto de provocar una guerra nuclear en Marea Roja. Desde los tiempos de la Guerra Fría, siempre contamos con que los rusos harían lo que más favoreciese a sus intereses. Pero Radchenko ha inventado un juego nuevo, con nuevas reglas. Otros han amenazado.
Pero este hombre no habla solo para salir en los periódicos. Por eso tenemos que ir allí y bajarle los humos para siempre. El segundo Oscar de su carrera, esta vez como actor de reparto, llegaría en 1992 por su papel de sheriff sádico en Sin Perdón. ¿Crees que te estoy pegando, verdad? No es así. Simplemente estoy hablando. ¿Me oyes? Hablo a todos los criminales de Kansas. Les advierto que no existe el oro de las zorras. Y aunque existiera, no les conviene venir a buscarlo. ¿Está claro? Gene Hackman ha participado en más de 100 películas, alternando personajes secundarios con principales y películas comerciales con otras más independientes y arriesgadas, como Los Tenenbaums, a las órdenes de Wes Anderson. Tengo un cáncer muy extendido. ¿Y cuánto vas a durar? ¿Un mes? ¿Un año? Unas 6 semanas. Tengo 6 semanas para reconciliarme con vosotros. Por eso estoy aquí. ¿Me dejáis intentarlo? Lo que no ha cambiado nunca es el prestigio que siempre tuvo entre directores y compañeros de profesión. Kevin Costner, sin ir más lejos, decía de él: La gente pregunta quién es el mejor actor, quién la estrella más grande, etc. La lista de grandes actores con los que he trabajado es larga, pero diría que Gene es probablemente el mejor actor de todos. Con tanto trabajo, parecería que Gene Hackman era una persona completamente entregada a su profesión, pero nada más lejos de la realidad. El actor era y es un hombre con muchas facetas. Por ejemplo, piloto de avión. Le gustaba volar con una avioneta que él mismo reparaba y mantenía. También, como su amigo Paul Newman, pilotó coches de carreras durante los años 70 y 80, participando en pruebas como las 24 horas de Daytona. Creo que las carreras me abandonaron a mí, no yo a ellas. No podía dedicarles toda una temporada, a pesar de que sentía que podía hacerlo bien, pero trabajaba constantemente en el cine y no podía encontrar el tiempo suficiente para entrenar y desarrollar las habilidades que son necesarias para competir apropiadamente. Por aire, por tierra y también por mar. Nos irá bien mojarnos un poco. Durante una época de su vida también se apasionó por el submarinismo. Mi mujer y yo queríamos obtener el título de buceadores y me recomendaron acudir a un arqueólogo submarinista de Santa Fe que nos llevó a bucear a Port Jefferson y nos preparó inmersiones en busca de tesoros. Ese arqueólogo submarinista no solo le animó a bucear, sino que le propuso otra cosa. Un libro, ¿eh? Juntos escribieron una novela de aventuras marinas que se convirtió en la primera de las 5 novelas que Gene Hackman ha publicado hasta la fecha. Una faceta, la de escritor, que ha compaginado con su otra afición artística, la de pintor. Siempre he dibujado y he tenido cierto talento para la pintura, aunque de joven no sentía que pudiera dedicarme a eso toda mi vida. Su especialidad son los óleos de estilo impresionista y ha expuesto varias veces en galerías de Los Ángeles. Pero el actor no vive allí. Hace años que decidió alejarse de Hollywood y compró un rancho en Santa Fe, Nuevo México, con una casa de estilo español en la que vive con su segunda mujer, la pianista Betsy Arakawa, 30 años más joven que él. Al parecer este es el sitio justo. También para mí. En 2003, Gene Hackman estrenó su última película de éxito, El Jurado. Por cierto, la única de toda su carrera en la que coincidió en el reparto con su viejo amigo Dustin Hoffman. Averigüen los trapos sucios de cada miembro del jurado. Busquen en sus fichas, revisen cada palabra, sus fotos, sus historiales médicos. ¡A trabajar! El que no estaba por la labor de trabajar más era él. Al año siguiente rodó la discreta Bienvenido a Mooseport y poco después decidió retirarse del cine a los 78 años. Haré un porche para sentarme por la tarde, a fumar mi pipa y beber café, mientras veo anochecer. Desde entonces apenas se le ha visto. Tan solo ha concedido algunas entrevistas en su rancho para promocionar sus novelas. La única sobre cine la dio en 2021 con motivo del 50 aniversario de French Connection. Hace unos meses le fotografiaron comiendo en un restaurante de Santa Fe con su esposa. Se le veía muy delgado y caminando con un bastón, pero ahí sigue, a punto de cumplir 95 años. Una leyenda del cine que ha sabido encontrar otra vida lejos de las pantallas. Y tan feliz, ya lo decía él mismo hace algunos años. Creo que realmente he sido un privilegiado por haber podido hacer todas las cosas que he hecho.
Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Naya Laiz, una actriz bilbaína a la que hemos visto en películas como El Guardián Invisible o en series de televisión como Servir y Proteger o Cuéntame cómo pasó. Ha protagonizado recientemente también el largometraje The Book, un film de terror que habla de la persecución de mujeres acusadas de brujería, y ha escrito y dirigido su primer cortometraje, Los hijos. Una vocación, la de actriz, que como ella nos contó, nació cuando vio con su abuela en el Teatro Arriaga de Bilbao una obra de teatro. Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Tragedia en 3 actos y 7 cuadros. Sí, esa anécdota es que la llevo muy adentro, me parece muy bonita. Yo era peque, pues 12 años, y me llevó ella al teatro. Y sí, la obra era Bodas de sangre. Si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. Y yo no me acuerdo, luego he conocido la obra y la he trabajado y demás, y ahora sí tengo recuerdo de qué pasa ahí, pero de aquel momento no, solo recuerdo la sensación y el pensar que se transmitía algo tan bonito desde el escenario a la gente que estábamos en las butacas, que quería que mi vida girara un poco en torno a eso. ¡Qué bien! ¿Trabaja en el teatro? Aún no, pero espero hacerlo. Y yo vine a Madrid a estudiar veterinaria, porque niña buena estudiante y demás tenía que hacer una carrera pues normal, entre comillas, y con enjundia, ¿no? En mis tiempos no solo éramos actrices, éramos técnicas. Aprendíamos el oficio desde los cimientos. Pero ya había estudiado teatro en Bilbao, pues desde esos 12 años al poco me apunté a un conservatorio donde hacíamos danza, música, teatro y demás, y yo sabía que esa era mi línea. Y compaginaba la veterinaria pues con escuelas de teatro, con pequeñas compañías donde íbamos haciendo nuestros bolos y nuestras creaciones, y ya me quedé. Si soy actriz, quiero que el mundo se entere, y si no, quiero enterarme yo. Sí que di la noticia en casa de yo por veterinaria no paso más, aguante varios años, ¿eh? Y, jolín, se lió un poco parda, pero luego son muy fans. Y eso es muy bonito, eso es verdad. Life is a blink, I tends to love your smile is the gift that I can give you. If you don't need more, you will never be part. Para mí, ser actriz era ser de teatro. ¿Qué teatro? ¿Existe el teatro? No sé, ¿alguien ha visto un teatro en alguna calle? Siempre era como mi imaginario, y a lo mejor por aquello de Bodas de sangre que contábamos al principio, ¿no? Y poco a poco una pues va creciendo y va haciendo castings y va viendo que ser actriz y actuar tiene mucho que ver con otras áreas, y ahí entra un poco el audiovisual en mi vida. He traído una foto y mi currículum. Muy bien, gracias. Ya sé que es algo corto, pero tengo mucho talento y estoy hecha para el papel. Y empiezo a participar en series, en pelis, a crear incluso mis propios proyectos como directora y escritora también. Y se ha ido dando de una manera, entre comillas, natural. No digo que fácil, porque no lo es, porque hay épocas de preparación, de castings y de que te lleva muchísimo trabajo para que luego igual no te acaben contratando. Y hay que seguir. Entonces siempre estamos como volviendo a empezar una y otra vez, ¿no? Pero a ver, ¿tenía cita para esta audición? Oh, sí, a las 2:15, ya lo sé, hace un montón. Sí. Me he formado en muchas áreas con muchísima gente diferente, en España, en Francia, en Inglaterra también, y he recorrido y he bebido de muchas fuentes distintas para luego ir destilando un poco mi propia manera de trabajar, pero que eso es lo que tenemos todos los actores y actrices. Hay algo único en cada uno que hace nuestro trabajo personal y diferente al del resto. The Book es una aventura maravillosa, es una locura esta película. Al final paso los 90 minutos que dura en pantalla y la mayor parte del tiempo sola, sin una réplica o sin un compañero o compañera ahí. Hoy hace 114 años que en esta misma casa asesinaron a la hermana de mi bisabuela. Se llamaba Verónica, como yo. Y estaba acusada de brujería. Y esto me pareció una locura, me pareció muy teatral también, casi tipo monólogo, aunque no hablo todo el rato, ¿no? Pero esa manera de sostener el personaje sí o sí y seguir adelante. Y dije que sí, por eso, entre muchas otras cosas.
Una de ellas, lo que comentabas del tema que trata de cómo se ha ido silenciando la voz de las mujeres a lo largo de la historia y todavía en nuestros días. Desde que la mataron, las mujeres en mi familia desaparecen de un modo un tanto extraño, sin dejar rastro. Así que me pareció muy interesante que lo trataran en una película de terror y de brujería, que de hecho la trama empieza ahí, se remontan a la quema de brujas, ¿no?, durante la Inquisición. Si yo encuentro ese diario, puedo demostrar que la Iglesia Católica sigue persiguiendo y sacrificando mujeres inocentes acusadas de brujería en pleno siglo XXI. ¡Es una bomba! Ya. ¿Y vas a demostrar todo eso tú sola? Sí. Directora que ha sido una aventura, un poco yo me lo guiso, yo me lo como, tenía muchas ganas, como de ocupar ese lugar, pero por una cosa, no porque me considere directora o porque lo vaya a ser o a hacer, sino por una cosa como de que me faltaba que a las actrices, actores también, pero me lo pongo en mí, se nos pudiera implicar más en el proceso. ¿Se podrían retocar las luces? ¿Retocar qué? Está un pelín recargado, ¿no le parece? Pues, por favor, como si estuviera en su casa. Saber y elegir más. ¿Qué estás contando? ¿Por qué la cámara se pone ahí? O priorizar, a lo mejor mi acting necesito esto, necesito de esta manera y voy a priorizar esto y la cámara va a poder estar en otro sitio que facilite esto, ¿no? Ahí cuando se rueda a veces una dictadura de lo técnico, que es importante, y donde los actores, actrices quedamos un poquito ahí en último lugar. Bien, cámaras y acción. Te doy así como primicia, estoy preparando una comedia negra como directora también, será mi primer largometraje si todo va bien, y también tiene un componente social, y siendo comedia, pero un componente social muy importante y que a mí me interesa muchísimo. No, vamos a ver, es que esto no es un paseo familiar, tiene que ver con mi investigación. Tengo que saber quién me ha mandado esa carta. Ya, pero es que llevas 4 años con tu investigación y no has conseguido absolutamente nada. Bueno, pues ahora tengo algo. Todo apunta en la misma dirección. Yo quiero que sea una carrera continua y en continuo crecimiento, que ya lo está siendo. Ir ganando cotas de, entre comillas, poder, me sale esa palabra, pero no es así. Es, de seguir generando proyectos cada vez con mejores equipos y más grandes. Y es que el crecimiento puede ser imparable, entonces ojalá podamos hablar de eso un día y sobre todo, de estar tranquila. Yo me siento últimamente muy en paz y muy tranquila, me ha costado conquistarlo, esto de manera personal, y que eso dure. El resto, pues mira y vendrá y jugaremos con ello, pero que dure eso. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Seguramente muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que los hermanos Coen representan parte del mejor cine americano de las últimas décadas. En su afán de ir tocando todos los géneros, estos clásicos modernos han rodado dramas y comedias, cine negro, thriller policíaco, películas de robos, musicales y, cómo no, también westerns. Ya en No es país para viejos se respiraba cierto aroma de western postmoderno, pero en su siguiente película le entraron de lleno al género. Me refiero a Valor de Ley, estrenada en 2010 y de la que los hermanos fueron directores, guionistas, productores y montadores. En 1969, el director Henry Hathaway dirigió Valor de Ley, con John Wayne de protagonista. Aquella película le hizo ganar al actor el primer y único Oscar de su larga carrera. ¿Qué es lo que intentas? ¿Crees que 1 contra 4 es sensato? Si es sensato o no, antes de un minuto lo veremos. Dime, ¿qué prefieres? ¿Que te mate yo aquí o que te lleve a Forest Smith para que decida el juez Parker? Es presumir mucho para un gordo tuerto.
Con que un gordo tuerto, ¿eh? Ahora lo veremos. Más de 40 años después, era Jeff Bridges el que protagonizaba la misma escena. ¿Qué pretendes, Rooster? ¿Cree que 4 contra 1 es un empate? Pretendo matarte dentro de 1 minuto, Ned. O verte ahorcado en Forest Smith cuando lo decida el juez Parker. ¿Qué eliges? ¡Solo son fanfarronadas! ¡De un tuerto gordo! ¡Agarra tu arma, hijo de puta! La vibrante banda sonora de Elmer Bernstein, uno de los puntales de la película de 1969, era sustituida entonces por la música de Carter Burwell, el compositor habitual de los hermanos Coen. La historia de Valor de Ley de los Coen es sustancialmente la misma que la que contaba la película de Hathaway. Busco al hombre que disparó y mató a mi padre Frank Ross frente a la pensión Monarch. Se llama Tom Cheney. Dicen que está en territorio indio y necesito que alguien le dé caza. Será mejor que vuelvas a casa a hacer mantequilla. Hay una orden de búsqueda y captura contra Cheney. El gobierno le pagará $2 por capturarle y 2 centavos por milla por cada uno. Además de eso, yo le pagaré una recompensa de $50. Una enérgica y decidida niña de 13 años contrata a un viejo alguacil, alcohólico, tuerto y de gatillo fácil, para que persiga al forajido que mató a su padre. Además, deberá aceptar que la niña le acompañe en su misión. No puedo perseguir a Ned Pepper y a una banda de villanos y cuidar de un bebé a la vez. No soy un bebé. No pararemos en pensiones en las que haya camas y comida caliente. Viajaré rápido, comeremos poco. Lo poco que durmamos será en el suelo. Ya he dormido al raso otras veces. A la aventura se une también un ranger de Texas que persigue al mismo asesino por un crimen anterior. Los tres vivirán peligrosas aventuras al tiempo que los dos hombres mantienen una fiera rivalidad. No me importa algún chascarrillo personal, pero no tolero nada en contra de los Rangers y menos de un hombre como usted. ¿Desde cuándo montáis en ovejas por ahí abajo? Mi Appaloosa blanco seguirá galopando cuando su percherón gordo esté agotado y reventado. A ver si sigue teniendo ganas de bromas. A pesar de lo similar del argumento, los Coen no consideraban su película un remake del film de Hathaway, sino una adaptación más fiel de la novela en la que se basan las dos películas. Ethan Coen. No nos lo planteamos como un remake de la antigua película, que sí que habíamos visto cuando se estrenó, siendo unos niños. Para nosotros era un recuerdo lejano y no la hemos vuelto a ver desde entonces. Hicimos la película porque nos entusiasmaba el libro en el que se basa. La antigua versión cinematográfica del libro, para decir la verdad, era algo irrelevante para nosotros. Valor de Ley, la novela, escrita por Charles Portis, fue publicada en 1968 y estaba narrada en primera persona por la protagonista, que ya adulta recordaba aquella aventura. La gente no daba crédito a que una niña saliese de su casa en invierno para vengar a su padre, pero sucedió. Yo tenía 14 años cuando un cobarde llamado Tom Cheney disparó a mi padre, robándole la vida, el caballo y 2 monedas de oro de California que llevaba en la cinturilla del pantalón. Sin duda, Cheney creyó que había salido impune de aquello. Pero se equivocaba. Un año después de publicarse la novela, fue adaptada al cine en la película de John Wayne, y aún tendría otra adaptación más en un telefilm de 1978 en el que Warren Oates interpretaba el papel principal, un personaje que en el cine iría aún más allá de la historia de Valor de Ley. Es Rooster Cogburn. Es despiadado, muy duro, y no concibe el miedo. Le encanta empinar el codo. En 1975, John Wayne volvió a meterse en la piel de Rooster Cogburn en El rifle y la Biblia, película en la que el viejo alguacil era acompañado esta vez por una misionera interpretada por Katharine Hepburn. Bueno, supongo que en mi juventud yo era una especie de gallo insolente. Y no ha cambiado, según parece. Tal vez las plumas de mi cola estén más lacias, pero todavía puedo cacarear mejor que nadie en el gallinero. No me cabe la menor duda. Valor de Ley de los hermanos Coen termina de forma diferente a la primera versión y es mucho más oscura y violenta que aquella. Bueno, no puedo hacer nada por ti, hijo. Tu socio te ha matado y yo he acabado con él. No me deje aquí tirado. No deje que me devoren los lobos.
Me encargaré de que te entierren. Cuéntamelo de Ned. ¿Dónde le viste? Más oscura y violenta, pero conservando el retorcido humor negro característico de los directores. Prometimos enterrar al pobre de dentro. El suelo está demasiado duro. Si querían un entierro decente, que se hubieran hecho matar en verano. No faltan también sus habituales personajes estrafalarios. Me llamo Forster. Ejerzo como dentista en la nación y como veterinario y como médico sobre aquellos humanos que se estén quietos. Ni sus diálogos mordaces o las situaciones extravagantes. ¿Qué le ha pasado en la boca? Creo que me mordió. Ah, sí. La lengua está casi arrancada. ¿Quiere que vea si soldará o se la arranco directamente? Conocí a un vaquero que se mordió la lengua cuando le tiró un caballo. Con el tiempo aprendió a hacerse entender. Se la arrancaré. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Está bien. Humor, violencia y personajes excéntricos que al parecer están presentes también en la novela de Charles Portis y que la película de 1961 no incluía. Jet Bridges. Los directores basaron la película completamente en el libro de Charles Portis. Yo no lo había leído antes y cuando lo hice me di cuenta de por qué querían hacer la película, porque se lee como un guión de los Coen. Además, los hermanos Coen añaden algunas escenas divertidas que no están en la novela, como aquella en la que la niña negocia dormir en la funeraria entre cadáveres porque no tiene dinero para pagarse el alojamiento. Acepto sus términos si me permite pasar la noche aquí. ¿Aquí? ¿Entre estas personas? ¿Estas personas? Espero a otras 3 almas. Jet Bridges se viste de John Wayne y sale más que airoso de una misión tan complicada. Señor Cockburn, en sus 4 años como alguacil de los Estados Unidos, ¿a cuántos hombres ha disparado? A ninguno que no lo mereciera. Bueno, esa no era la pregunta. ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Creo que con esos 2 Wharton son 23. Matt Damon, protagonista también de la película. Elegir a Jeff fue un acierto, ya que el papel era ideal para él porque es un tipo muy divertido. Cockburn empina el codo, es un impresentable y se salta las reglas. Es un personaje clásico americano, perfecto en su imperfección. Y Jeff trabaja ese tipo de personajes con una alegría contagiosa. Por cierto, que a diferencia de John Wayne, que llevaba el parche sobre el ojo izquierdo, Bridges lo lleva en el derecho, tal y como indica la novela. Usted está más impedido sin su ojo que yo sin mi brazo. Puedo volarle el ojo a un mosquito a 90 metros. El chino ha vuelto a colocarme balas defectuosas. Pensé que se excusaría diciendo que tenía el sol en los ojos. Es decir, en el ojo. Matt Damon da vida al Ranger de Texas. Josh Brolin es el forajido al que buscan y Barry Pepper el jefe de su banda. Pero la auténtica revelación de la película resultó ser la niña Hailey Steinfeld. Hasta ahora solo le he oído hablar. Sé que sabe beber whisky, roncar, escupir, revolcarse en la mierda y lamentarse de su suerte. El resto ha sido fanfarroneo. Me dijeron que tenía valor y por eso acudí a usted. No pago por charlar, tengo toda la charla que quiera y más en la pensión Monarch. Hailey fue seleccionada entre 15.000 niñas que se presentaron al casting para el papel. Llegué al final de las pruebas y creo que fue una suerte ser de las últimas. Fui al casting convertida en Mattie Ross, con el concepto que yo tenía de ella. Mi madre me improvisó un vestido a última hora, un vestido del Ejército de Salvación, y me hizo una falda de arpillera. Todo eso me dio confianza y me hizo sentirme muy preparada. Estaba a punto y me sentía bien. Los Coen sabían que la niña era el eje de la trama y que si ella no funcionaba, la película tampoco lo haría. Pero Hailey les sorprendió no solo a ellos, sino a sus propios compañeros de rodaje, Jet Bridges. Me preocupaba porque era un papel difícil, más bien para una actriz experimentada y no para una niña de 13 años que nunca había hecho una película. Pero en cuanto empezó a rodar la cámara me di cuenta de que era estupenda y fue un alivio el que se convirtiera en la líder de los actores porque ella es la estrella de la película, lleva todo el peso de la historia. Valor de Ley se rodó en el área de Santa Fe, en Nuevo México, lugar del que antes hablábamos a propósito de Jim Hackman, y los responsables de producción encontraron en la ciudad de Granger, en Texas, el lugar ideal para rodar las escenas iniciales de la película. Si reside en esta ciudad,
La verdad, no me sorprende que esté enferma. Este lugar infestado de malaria ha arruinado mi salud tanto como mis finanzas. Resulta que Granger conservaba edificios, fachadas y las calles anchas que le hacían poder pasar por una ciudad de la época del Viejo Oeste. Eso sí, con unos cuantos revestidos y detalles añadidos, además de cubrir de arena las calles adoquinadas. Valor de Ley recibió buenas críticas y fue nominada a 10 Oscar, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejores Interpretaciones para Jeff Bridges y Hailee Steinfeld, aunque al final no se llevó ninguno. Eso sí, la película se convirtió en la más taquillera de toda la filmografía de los hermanos Coen y para algunos en uno de sus mejores trabajos. Una historia de venganza que es a la vez un relato sobre la pérdida de la inocencia de una niña que aprende a enfrentarse a un mundo salvaje. Vengo para llevarle a Forrest Smith. Pues no iré. ¿Qué te parece? Hay toda una partida de agentes ahí arriba que le obligarán. ¿Cuántos hay ahí arriba? Unos 50. Quiero que cruce el arroyo y camine delante de mí hasta ahí arriba. Creo que obligaré a los agentes a que vengan a por mí. Todo ello con el toque personal e inimitable que los Coen dan a todas sus películas. En mi opinión, Valor de Ley es uno de los mejores westerns de lo que va de siglo XXI y tiene la virtud de mantener el tono clásico del género, pero a la vez resultar moderno. Una hábil conjunción esa que los hermanos Coen dominan como pocos. Unos años después, en 2018, los hermanos volverían a abundar en el género del oeste con La balada de Buster Scruggs, una película de episodios que resulta mucho menos clásica, más extravagante y menos lograda que Valor de Ley. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos detenemos en la canción que ganó el Oscar en 1948. Se trata de Zipa de Duda, perteneciente a la película Canción del Sur, el largometraje de la Disney que mezclaba acción real con dibujos animados. El tema lo cantaba James Baskett, el actor que hacía de Tío Remus, el esclavo negro que contaba diferentes historias a un niño blanco que pasaba un verano en una plantación de algodón. El tema racial siempre fue muy controvertido en esta película. Por eso Canción del Sur nunca ha sido editada en Estados Unidos en vídeo, DVD o Blu-ray y tampoco puede verse en televisión, ni siquiera en Disney Plus, donde es la única película de la factoría que no figura en su catálogo. Por todo ello, a Canción del Sur se la considera la película maldita de la compañía. El tema, Zipa de Duda, no obstante, no tiene ninguna connotación racial, sino que habla de la alegría de vivir. Con él y con esa alegría nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Chao! My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, wonderful day. Yes, sir. Zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Oh, plenty of sunshine in the way. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfaction. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, feeling this way. Zoom, 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 Mr.
bluebirds on my shoulder. It is the truth, it's actual. Huh? Why is that bluebird? Everything is satisfaction. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, wonderful day. Cadena SER. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.